Bendiciones para todos. Vamos a comenzar una nueva materia y creo que es una de las materias claves también de esta cursada de la Escuela Profética Emuná, ya que te va a definir algunos conceptos muy importantes sobre el ministerio quíntuple. Vamos a estar hablando sobre este tema tan trillado en estos últimos, yo diría, 20 años a nivel global, que se ha estado hablando tanto sobre los ministerios quíntuple. Y la verdad es que para iniciar esta charla que vamos a tener en esta primer clase, deberíamos decir que hay una contracara a esta enseñanza. eh, bueno, que muchos cristianos tienen, digamos, como una bandera anti-ministerio quíntuple. Y esta es la teoría o la teología de la cesación. ¿De qué se trata la teología de la cesación? La teología de la cesación trata de la creencia a través de argumentos bíblicos de que solamente los milagros y los ministerios estuvieron vigentes hasta la primera era de la iglesia. En la segunda etapa de la iglesia, 300 años después, la iglesia ya no practica ni los ministerios proféticos ni apostólicos, ni los milagros ni las maravillas, solamente algún milagro esporádico si Dios lo quiere hacer o no, pero no se echan demonios, etcétera. Hay una cantidad de elementos que carga esta teoría teológica de la cesación. Y la verdad es que no vamos a dar nombres, pero hay ministerios muy importantes a nivel norteamericano, sobre todo, hay ministerios muy grandes que aunque tienen excelentes predicadores y que son personas de Dios, esto lo están enseñando como la contracara de los que sí creemos en el ministerio quíntuple. Hoy lo que vamos a hacer, o lo que vamos a empezar a hacer durante todas estas clases, es dar fundamento bíblico, dar enseñanza, dar profundidad a por qué creemos en el ministerio quíntuple, de qué se trata el ministerio quíntuple, en qué contexto se desarrolla el ministerio quíntuple. Todos estos temas los vas a estar aprendiendo con nosotros durante todas estas clases. Bueno, comencemos. El primer tema que vamos a tocar es el ministerio, servicio y unidad del cuerpo. Bueno, este título que hemos puesto está de alguna manera describiendo de qué se trata de este primer tema. Vamos a estar hablando del ministerio contextualizado, ¿eh? El ministerio quíntuple, en este caso los 5 ministerios dados por Dios en Efesios 4, capítulo 11, capítulo 11, verso 11, capítulo 4, verso 11 de Efesios, nos dice la escritura de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, y que en este capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, hay una contextualización, así por lo menos tengo esa lectura como es la que voy a brindarles en esta clase. Hay una contextualización de que estos 5 ministerios no están simplemente sueltos o vagando dentro de la iglesia, sino que tienen una contextualización para que sean funcionales dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ir paso a paso, aunque los temas que vamos a tocar son muy precisos, quizás para algunos muy simples para repasar, pero importante tenerlos bien claros, bien en cuenta. ¿Por qué vamos a hablar de la contextualización? Porque nada de lo que sucede en la escritura sucede sin contexto. Todo está dentro de una estructura. Y esto lo ha hecho Dios para que tenga una lógica. Todo lo que Él haga, toda su obra, toda su palabra, toda su doctrina, todo tiene una lógica. No tenemos un Dios incoherente, tenemos un Dios coherente. Aunque lamentablemente estamos viendo una era donde la incoherencia se ha hecho, digamos, de alguna manera popular hasta en las redes sociales. Mientras más incoherentes, más like va a tener la persona. Pero nosotros, como defensores y de alguna manera heraldos de esta proclama que es la verdad de la palabra, y contra todo espíritu de error, lo que estamos haciendo en esta clase es soltar
revelación y argumento bíblico para que entiendas que los ministerios del capítulo 4, verso 11 de Efesios, no están sueltos a la deriva, sino que están contextualizados. Lo vamos a aprender tranquilo, así que ve anotando en tu anotador, ves que escribiendo en tu cuaderno, ve repasando con nosotros. Vamos a comenzar con el material. El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. En la epístola de Efesios, capítulo 4, verso 11, Pablo relata 5 ministerios. Sí, lo que vamos a primeramente definir entonces es que el ministerio es un trabajo específico, ¿sí? Una oficina específica. Vamos a hablarlo también más adelante a esto, porque oficina es un oficio específico que se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es un ministerio en la Biblia? ¿Sí? Vamos a ver qué es un ministerio, vamos a definir esto. Ministerio es un oficio o un trabajo asignado por el Señor para edificación de la iglesia. Esto lo está diciendo el mismo capítulo, el capítulo 4, dice que estos ministerios son para la edificación de la iglesia. Es decir, la construcción no de los templos, de las paredes, sino la edificación de los creyentes. Servicio que rinde una persona a otra. Y quiero que subrayes la palabra servicio. No es un lugar jerárquico que tiene que ver con mandar, sino es un don dado por Dios para que este pueda servir al cuerpo, que en sentido bíblico generalmente es en relación personal, no un simple trabajo manual. Y esto quiero que lo podamos notar en estos días. Yo estuve ministrando mucho sobre la unción y estoy soltando esta palabra. Importante comprender que no se puede servir en ningún ministerio dado por Dios si no estás bajo la unción del Espíritu Santo. Es un tema bastante amplio la unción, pero yo quiero decir que la unción, y para definirlo, es la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo para servir en aquello que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque esto no es una obra humana, esto es una obra sobrenatural, es una obra que viene de Dios. Por eso recuerden que cuando Jesús comisiona a los discípulos, les manda echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar oprimidos por el diablo, predicar el año agradable del Señor. Les ministra les comisiona una tarea extraordinaria, llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Bueno, claramente no es una tarea natural, es una tarea sobrenatural, y lo que aquí Efesios dice es que Dios le dio a la iglesia ciertos dones para edificar un cuerpo fuerte y sano, que son los 5 ministerios. ¿Cómo debe ser un ministro de Dios según la Biblia? Ser un líder en la iglesia requiere disciplina. Por eso debemos decir que el ministro de Dios tiene que ser una persona que haya conocido a Dios de una forma personal. Es lamentable ver la cantidad de hombres de Dios que aspiran a un ministerio, y es por eso que está tan denigrado los 5 ministerios, porque muchos se han autodenominado en alguno de estos ministerios, pero no han sido procesados como personas al servicio de Dios, porque antes del ministerio está el sirviente. Quiero que entiendas esto y lo veas desde este contexto, porque la palabra servicio no procede de otra cosa que la palabra sirviente. De hecho, la palabra diácono, que es uno de los dones dados de Dios a la iglesia, ahí está en Timoteo, cómo Dios le explica cómo debe ser el hombre de Dios, cómo debe ser el diácono. Y la palabra diácono en griego significa sirviente, esclavo. Sabían que el esclavo era el sirviente de los amos. Entonces la iglesia tiene un concepto de que el que va a servir no es una persona de jerarquía, sino es uno que está lavando pies. Jesús en la última cena lavó los pies de los discípulos y dijo que él no había venido a ser servido, sino a servir, dando luz de que lo que va a suceder de aquí en más con la iglesia es que Dios va a levantar una generación de hombres con autoridad espiritual, pero para servir.
servir al cuerpo. Así que ese líder requiere disciplina, es una persona formada en la disciplina. Debe ser justo. Tito 1.8 habla de que la justicia es parte de su estilo de vida y tiene que ver con una actitud correcta hacia las leyes humanas, es decir, la capacidad y disciplina para obedecerlas. Esto es lo que tiene el hombre justo, la capacidad y disciplina para cumplir sobre todo la palabra de Dios, ¿no? Vivir la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los 5 ministerios? La Biblia no enumera, la Biblia no enumera los 5 ministerios, los clasifica a uno mayor que el otro. Debe haber humildad para reconocer cualidades ministeriales en el otro. Si el propósito final de los ministerios es que no seamos llevados por doquier, viento de doctrina y estratagema de hombres. Este resumen que está aquí está en el capítulo 4. Lo que está diciendo es que los 5 ministerios son funcionales. Lo que está diciendo es que los 5 ministerios tienen que ver con una función diferente. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tienen funcionalidades diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Y deben respetarse, deben entenderse, deben funcionar juntos. ¿Por qué? Estos 5 ministerios están hechos para edificar el cuerpo y para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de doctrina. Es decir, que ningún tipo de enseñanza rara o espíritu de error entre a la iglesia. ¿A través de qué? A través de los ministerios. ¿Qué significa tener un ministerio? Con raíz en un término latino que se asemeja al concepto de servicio, volvemos al tema que estamos tocando, ¿no? La palabra ministerio se usa para hablar de un departamento o división del gobierno de un estado. Por ejemplo, en un país, en cualquier país, el gobierno tiene ministerios. Cada ministerio es una parte funcional del gobierno y tiene un responsable que se le denomina ministro. Y esto también es importante porque hay una reforma a nivel global de la mirada que se tiene sobre los gobiernos también. Si ustedes prestan atención, se está entendiendo que aquel que está sirviendo en el gobierno no es simplemente una persona que está para mandar, sino que está para administrar y ministrar lo que se le ha puesto en la mano. Qué importante poder observar este tema. Bien, estos ministerios trabajan juntos, trabajan, por eso estos 5 ministerios tan importantes trabajan en una unidad y eso es el contexto que yo estaba hablando al comienzo de la clase. Los ministerios no trabajan solos, trabajan en un contexto. ¿Cuál es el primer contexto que vamos a ir descubriendo? Ya lo estuvimos hablando. El primer contexto es el servicio. ¿Sí? Estuvimos hablando del primer contexto. Para que pongamos la figura, vamos a poner los 5 ministerios en el medio y de este lado pongamos el servicio. ¿Sí? El servicio que debe ser humilde, que debe proceder de un corazón sano, que no viene con autoritarismo, que viene con un espíritu de edificar el cuerpo. Esos son los 5 ministerios. Los 5 ministerios trabajan en este contexto. ¿Y cuál es el otro lado del contexto? El otro lado del contexto es la unidad. De ese tema vamos a hablar también ahora. Vamos a hablar que los ministerios funcionan en el contexto del servicio y en el contexto de la unidad. A lo largo de la materia, perdón, de esta clase sobre todo, vamos a estar desarrollando los contextos. ¿Sí? Hablando de la unidad, que es un tema que me apasiona, porque Dios me ha estado ministrando mucho sobre este tema durante este año, el año pasado, que Dios no se mueve si no hay un espíritu de unidad. Donde no está Dios moviéndose en unidad, en unidad el Espíritu Santo no va a desarrollar todo su gracia, su revelación. A mayor unidad, mayor unción, mayor derramamiento. De hecho, yo estoy escribiendo un material sobre la unidad y en ese material estoy destacando el concepto de que la unidad ha sido la sustancia fundamental para que todo lo que vemos y todo lo creado y todo lo que se desarrolla en el corazón de Dios está contextualizado en la unidad. Y para comenzar y para que entiendas tan fuerte es el tema unidad, que tenemos un Dios
un solo Dios en tres funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En hebreo es la palabra Ejad. Ejad significa sustancia unida, que no se separa, perfecta, que es homogénea. Eso significa Ejad. Entonces, en este caso, vamos a estar estudiando la importancia de la unidad en el cuerpo, porque si vemos Hechos capítulo 2, vamos a notar que Dios derramó el Espíritu Santo porque estaban todos juntos y unánimes. Es decir, que la unidad se había manifestado en ese lugar. Donde hay unidad, hay un mover del Espíritu Santo. Y es por eso que este tema yo lo estoy enseñando de esta manera. Los ministerios, como los vamos a enseñar hoy y durante las clases que vienen, no funcionan aislados, funcionan en el contexto, recuerda esto, del servicio, de un corazón humilde, de un corazón sirviente que lava los pies de su prójimo y en un contexto de unidad, ¿sí? No solitario, sino en un trabajo de unidad ejad, donde soy parte del cuerpo, funcional a los otros ministerios y funcional para edificar el cuerpo. Bueno, nosotros hemos tocado un tercer concepto del contexto, que es para que ningún viento de doctrina equivocado arrastre a la iglesia. Así que esto tendría que ver con la formación de la iglesia y ese es el contexto quizás más importante que tenemos que tener en cuenta, que la iglesia tiene todos estos elementos, estos ministerios para edificar a la iglesia y para que ésta no erre el blanco. Bueno, no, son muchos temas, sinceramente, son muchos temas que si nos ponemos a abordar de a uno serían clases interminables, porque inclusive nos podríamos a pensar sobre cada detalle, ¿sí? Pero déjame fluir en esto, quiero hablar con libertad en este tema, porque es un tema muy neurálgico dentro del cuerpo de Cristo. Si los ministerios son puestos por Dios para la edificación de la iglesia, y la iglesia no está siendo edificada, sino que estás viendo niños espirituales, gente intolerante, idolatría, pecado en la iglesia, entonces los ministerios no están siendo funcionales a su tarea. Su trabajo es formar una iglesia fuerte, sólida, donde no entren la falsa doctrina, donde el mundo no entra a la iglesia. Entonces, cuando tú ves que la iglesia que está siendo formada tiene tantos errores que son visibles en el día de hoy más que nunca a nivel global, es porque los ministerios deben replantear una reforma. Y esa reforma tiene que ver con esto que estamos haciendo, con un entrenamiento, con una docencia espiritual. Decirle, hermano, mira, tu ministerio es dado por Dios, pero tiene que estar contextualizado. ¿En qué, apóstol? Tiene que estar contextualizado en la conciencia del servicio, en la conciencia de la unidad, en la conciencia de que estás edificando para el reino. Estás edificando creyentes, no estás haciendo tu trabajo, no estás haciendo tu carrera, estás haciendo la obra del reino. También ahí, mira, ahí tenés otra mirada, porque muchos comienzan ministerios creyendo que están haciendo una carrera personal. Una vez un familiar que no conoce a Cristo me saludó y me felicitó por el trabajo que realizaba como pastor y me dice, ¿qué carrera estás desarrollando? Y yo le dije, no es una carrera propia, esto es un servicio para Dios, quizás no lo entiendas, pero no es para mí, es para beneficio de su reino. Esto claramente, humanamente no se entiende, pero usted que es espiritual debe internalizarlo. Ministerio quíntuple está siendo hoy enseñado en esta clase y en esta escuela porque entendemos que también debe haber una reforma en la enseñanza de ministerio quíntuple. Hay una especie de enseñanza paralela a lo que estamos enseñando, muy parecida, pero que está con el acento puesto en ministerios exitosos, en resultados inmediatos. Y en este caso, lo que estamos enseñando es otra mirada que nos permite ver la profundidad de servir a Dios en el espíritu correcto de Efesios capítulo 4. Estamos tratando de conocer bien todo este aspecto para que no se nos escape nada.
sigamos con el tema de la unidad. Mire, la iglesia primitiva demostró unidad y sinergia. Eh, Usted en la materia anterior habló estuvieron escuchando un poquito de sinergia. Así que entienden lo que se habló sobre sinergia. Les permitió a todos poner el mundo patas para arriba. Hechos 17:6. No sé si ustedes han leído, pero a la iglesia primitiva se le decía los trastornadores sociales. Los discípulos continuaron en un acuerdo y Dios agregó a la iglesia diariamente a los que participarían de la salvación. Hechos 2:42. Es impresionante porque la unidad provocaba cosecha y avivamiento. Y todo esto por el poder de la unidad de la iglesia. El poder de la unidad de la iglesia es tan importante que el enemigo de nuestras almas la odia intensamente y no se quedará sin hacer nada para detenerla. O sea, hay un trabajo satánico bien puntual para atacar la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos estar en guardia constante con los ataques del diablo. Tratará de detener la producción y la continuidad de la unidad en la iglesia y en nuestras vidas individuales. El libro de Juan, Jesús oró por sus discípulos para que pudieran ser uno, como él y su padre eran uno. Recuerda cuando yo te hablé de Had, de la unidad. Juan 17:20. El Padre y el Hijo y el Espíritu. Yo siempre digo y enseño, la deidad se señala a sí misma. El Padre señala al Hijo, el Hijo señala al Padre, el Hijo señala al Espíritu, el Espíritu señala al Hijo. La deidad siempre se está señalando a sí misma. La perfección en ser uno nos ayudará a protegernos de la carne y los ataques demoníacos, según Juan 17:23. Y en esto consiste el poder de la unidad de la iglesia. Miren, lo que estamos aquí describiendo es que la unidad es vital, vital, para que se puedan desarrollar los ministerios quíntuple, los 5 ministerios de la iglesia, la formación de cada creyente. Para darle, ¿se acuerdan que les estaba hablando de que hay una posición que habla de la teología de la cesación, de que los ministerios quíntuples no existen, que solo existen algunos ministerios hoy? Miren, el versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar. Y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Fíjense, hasta que. Esta palabra hasta que significa que nosotros tenemos que desarrollar con estos ministerios, con estos elementos que ha dado el Espíritu a la iglesia, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo de la iglesia, o sea, de Cristo en la iglesia. Por eso dice, hasta que Cristo, hasta que la fe se desarrolle, hasta que todo llegue a su plenitud. Y bueno, obviamente no hemos llegado a la plenitud. Continuamos en ese desarrollo y entonces los ministerios están vigentes. O sea, los ministerios están vigentes hasta que, y esto quiere decir que hasta el día de hoy tenemos ministerios vigentes y funcionales dentro del cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a discutir y vamos a entender que no son los ministerios apostólicos del hoy iguales a los 12 apóstoles primitivos que estaban con Jesús. Por supuesto, lo vamos a separar a eso bien. Pero que hay apóstoles, que hay profetas, evangelistas, pastores y maestros, esto es algo que vamos a afirmar durante todas las clases y vamos a ir dando los argumentos bíblicos para que lo entiendas. Cualquier pregunta que tengas, sabes que eres parte de un grupo de estudio y puedes escribir en el grupo celular, en el celular y hacer preguntas y vas a ser enriquecido también con respuestas que van a enriquecer a tus compañeros que van a estar escuchando y leyendo la misma pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Unidad preciosa en la iglesia de Cristo, ¿sí? Mirad cuán bueno y qué agradable es para los hermanos vivir juntos en unidad. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza que corría por la barba, incluso la barba de Aarón, porque que bajaba hasta la falda de sus vestiduras, como el rocío de Hermón y como el rocío que descendió sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ordenó la bendición y la vida para siempre. Salmo 133. En este salmo David menciona la unidad del pueblo de Dios.
Además de la bella descripción, hay verdades fundamentales desbloqueadas para la Iglesia sobre la unidad. Vamos a ver algunas hermosas revelaciones sobre la unidad y yo en esta hora proféticamente destruyo todo espíritu de división, de aislamiento y de resentimiento que haya querido entrar en tu corazón o en tu ambiente cristiano en donde te congregas, en el grupo al que perteneces. ¿Por qué? La unidad es parte fundamental para que el Espíritu Santo derrame ese avivamiento y esa cosecha que estamos esperando. Sigamos leyendo. La unidad en la iglesia es buena y agradable. Esto es importante que lo incorpores en tu espíritu, porque si vos sos de los que está buscando saber cuál es la voluntad agradable y perfecta, como dice Romanos 12, bueno, aquí tenés una revelación de lo que es bueno para Dios. La unidad es buena y agradable. Jesús notó que no hay nada bueno, Jesús notó que no hay nada bueno sino Dios. Marcos 10:18. Cuando estamos unidos, Dios está con nosotros y fluye a través de nosotros. Nos está bendiciendo con su presencia. La unidad solo puede mostrar un ejemplo positivo al mundo cuando operamos como un cuerpo unificado de Cristo. Esto reduce el estrés que está presente con la discordia y la oposición. El subproducto del estrés es una iglesia libre de estrés. Y este punto, que parece tan simple, es lo cotidiano. Ver una iglesia estresada y luchada, ministerios que se oponen unos a otros, líderes que se compiten. Bueno, esto no tiene nada que ver con la iglesia apostólica, profética, descripta en Efesios capítulo 4. La iglesia apostólica, profética, es una iglesia completamente unida, trabaja en el concepto de la unidad, no en la competencia, no trabaja desde la idea de que piramidal de un grupo que está trabajando para mostrar quién es mejor que otro, para nada. Es un trabajo de unidad que agrada a Dios. La unidad en la iglesia es como un ungento, es una unción. El ungento que fluye por la montaña simboliza la sumisión. No puede haber unidad sin humildad. Por lo tanto, debemos tener la mente de Cristo y el espíritu de humildad. Las escrituras nos exhortan a no hacer nada en conflicto, sino a considerar a los demás mejor que nosotros. Filipenses 2:3, perdón. Dios nos ha dado a todos una nueva naturaleza y en esta naturaleza se encuentra la humildad que conduce a la unidad. Bueno, sin lugar a dudas que no puede haber unidad si no hay una vida quebrantada y humilde. ¿Ok? La fragancia de la pomada simboliza el atractivo poder de atracción de otras personas a la presencia de Dios. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesús por nuestro amor mutuo. Juan 13:34 al 35. Como el aceite era santo, nuestro amor por los demás debe ser santo. La santa unción romperá el yugo de la esclavitud e influirá en la unidad. La fórmula para este aceite fue transmitida de Dios directamente a Moisés y no debía usarse para otra cosa que ministrar en el tabernáculo. Esto habla de la singularidad de la unidad que se promete solo a la iglesia. Esto no puede ser logrado por el mundo. Primera de Pedro 2:9. ¿Vieron esta figura que hemos tocado recién? El aceite que se le da, la fórmula del aceite que se le da en Éxodo a Moisés para que se derrame sobre Aarón, sobre el ministerio sacerdotal, es una figura del aceite excelente que se ha derramado sobre la iglesia. Un aceite que nos permite servir a Dios y que nos identifica a todos con un mismo aroma. Un aroma de humildad, un aroma de servicio. Así que estamos entendiendo que la unidad está dentro del contexto de una unción. La unidad en la iglesia es como el rocío. El monte Hermón, en la montaña más alta de Palestina, recibiría tanto
humedad que proporcionaría abundante agua a la nación. El rocío por naturaleza enfriaría la tierra caliente, seca y quemada. En el pueblo de Dios enfriará la ira, el temperamento y los desacuerdos. Miren el poder que tiene la unidad. Esto nos ayudará a conquistar nuestra carne, humillarnos, unificarnos en la iglesia. Se nos ordena vivir en paz con todos los hombres, tanto como podamos, Romanos 12, 18, y entrar en el flujo de la presencia de Dios. Y aquí, este punto es importante porque no lo quiero dejar escapar, porque alguno puede contextualizar y decir, bueno, entonces tengo que unirme con todos. Pues puedo sentarme con cualquiera y ser, de alguna manera, buscar la unidad con cualquier persona. No, no. Jesús se sentaba con prostitutas y pecadores, pero para predicarle el Evangelio, ¿sí? Para predicarles el reino de Dios. Pero sus discípulos eran los que hacían la voluntad de Dios y obedecían la palabra de Dios. Quiere decir que los que nos conectamos a esta unidad tenemos ciertos condicionamientos que nos permiten ser parte de esa unidad. La humildad es una, el servicio, la pelea espiritual, la guerra espiritual para no permitir que nada nos divida, el trabajo del acuerdo. Bueno, esta tarea es muy importante. Yo siempre digo que el primer lugar donde debemos desarrollarnos, aquellos que tenemos la posibilidad, es en el matrimonio, la familia. Es en el primer lugar donde tenemos que ir desarrollando nuestro trabajo de unidad. Y aquellos que son ministros del Señor deben saber que el primer lugar donde deben desarrollar la unidad es en sus propios hogares. Es increíble, amados, pero estamos viviendo un tiempo bastante particular y como dije al comienzo de esta clase, hasta un poquito, digamos, la incoherencia se ha metido dentro de las filas de la iglesia, porque hablamos de lo que nos está viviendo. De eso se trata la coherencia, que lo que yo hablo lo esté viviendo. Y en el mundo de la fe, lo que yo vivo dentro de mi casa se debe expresar en la iglesia y en la comunión con toda la iglesia que no es parte de mi familia nuclear. Les voy a hacer un comentario que hace años estudié en la facultad. Cuando estudiaba filosofía, había diferentes exponentes. Pero Aristóteles decía que no importaba tu vida interna, lo importaba tu vida externa. Vos podías hacer lo que quisieras de las puertas para adentro y de las puertas para afuera socialmente tenías que ser una persona totalmente justa con todas las personas. Pero de la puerta para adentro podías hacer lo que quisieras. Era la libertad que tenía el filósofo que gobernaba en aquella época en la polis griega. Ese pensamiento luego se traslada a los gobiernos y se traslada inclusive a las constituciones, se traslada al, al pensamiento común de los gobernadores del mundo. Mire, yo de mi vida privada hago lo que quiero mientras yo me sujeta a la ley y haga con ustedes, los gobernados, los partes de una nación, las cosas justamente. Pero lo anecdótico es que eso se trasladó a la iglesia del siglo XXI, que los pastores de la puerta para adentro pueden hacer lo que quieran, mientras que de la puerta para afuera la iglesia vea que ellos sean justos con la iglesia. Amados, ese espíritu de error se ha metido y ha hecho que muchos estén fracasando ministerialmente, que estén perdiendo la unción y la gracia y han perdido el espíritu de la unidad perfecta. Porque la primera unidad que nosotros expresamos es la unidad con el Espíritu, la unidad con el Padre, la unidad con su palabra, la unidad con el Hijo. Y esa unidad nos lleva a unirnos al cuerpo como consecuencia. En este caso particular, la iglesia no puede tener incoherencia, tiene que ser lógica. Por eso estamos haciendo un acento muy importante. Tú que eres casado, que tienes hijos, tienes que luchar para tener una unidad en tu casa. Lucha en oración, lucha en amor, lucha en acuerdos, lucha en humildad, paga el precio. Lleva a tu familia a vivir la vida de Cristo en el hogar, de las puertas para adentro, y tendrás una autoridad de las puertas para afuera, para fluir en eso. Por eso Pablo dice, el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar la casa de Dios. ¿Sí? En los ministerios es muy importante ser coherente. Sigamos.
La unidad en la iglesia es agradable y produce bendición. El tema bíblico de la unidad en la iglesia es grato y produce bendición. Se nos promete vida eterna si entramos en la unidad. Fíjense que está conectada la salvación. Fíjense que la unidad está conectada a la salvación y la fe en Jesucristo nos cierra la idea, con Cristo somos salvos, pero la palabra de Dios nos enseña que si somos parte de la iglesia es la señal de que estamos siendo salvos. El cielo promete la plenitud de nuestra herencia con el Señor y la continuación de su presencia para siempre, pero no tenemos que esperar hasta estar en la eternidad para experimentar estas promesas. Podemos obtener porciones de ello ahora. Las escrituras nos dicen que cuando estamos reunidos en unidad, Cristo está en medio de nosotros. Mateo 18:20. No tenemos que estar sin su presencia mientras estamos ocupando la tierra. Pablo estableció muchas iglesias diferentes y en las últimas partes de su ministerio se esforzó para influir en la iglesia, para morar en la unidad. Quería asegurarse de que no pecaran unos con otros, que tropezaran, sino que amaran como Cristo amaba, que se amaran como Cristo amaba a la iglesia. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Necesitamos esforzarnos para mantener la unidad y el vínculo de la paz. Efesios 4:13. Perdonándonos, esta parte es fundamental, Colosenses 3:13, porque creo que es parte del trabajo de la unidad, el perdón. Miren, perdón no significa pasar por alto quizás algo que hay que corregir. Perdón significa no tener ningún tipo de amargura con el prójimo, no guardar rencor. Perdonar es bendecir, amar, soltar. Pero cuando el ministro, el pastor o la iglesia misma ve un error, es la primera que tiene que estar para restaurar y ayudar a que ese error se corrija. Pero siempre en un espíritu correcto de amor y unidad. ¿Se está comprendiendo? La iglesia religiosa ha sido muy dura, por un lado, tratando mal y tratando duramente al que quizás estaba en un proceso de transformación. Esto tampoco es el camino. Por eso se nos está señalando en esta clase que antes de hablar de ministerios, de unciones sobrenaturales, de logros particulares, de funcionalidades ministeriales, tenemos que ver los contextos. Estos ministerios no funcionaban simplemente de una manera personalizada. No eran ministerios personales para edificación propia, para extender su fama. No, los ministerios primero eran para edificar la iglesia, pero estaban en el contexto de un servicio, ¿recuerda? Y el contexto de la unidad. Necesitamos esforzarnos para mantener ese vínculo. El tema bíblico de la unidad en la iglesia y la conclusión. En conclusión, necesitamos estar en una mente y tener compasión el uno por el otro. Primera de Pedro 3:8. La unidad beneficia al individuo y a la iglesia. Sin embargo, el mayor propósito para nosotros de vivir y unificarnos es salvar un mundo perdido y moribundo. Permanezcamos en la presencia de Dios y buscamos la unidad todos los días. Hay un alma que necesita ser salvada. Así que repasemos un poquito la unidad, entonces, lo que hemos visto en esta clase primera. Perdón, los ministerios están contextualizados en el servicio y la unidad. Número dos, eh, estos ministerios son para el perfeccionamiento del cuerpo, y estos ministerios, estos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, están funcionales según el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, hasta que, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que todavía estamos en desarrollo, es decir, que seguimos necesitando los 5 ministerios. Estos ministerios están dados para la firmeza de la iglesia, para no ser llevados por espíritus de error, según el versículo 14 del capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Tengamos claro que estos ministerios nos afirman, nos fortalecen, y hemos tocado el tema quizás fundamental de esta clase, el contexto de la unidad.
todos estos ministerios funcionan contextualizados, pero la unidad es fundamental, hermanos. La unidad es fundamental porque esta es, según la escritura, un, un elemento, una sustancia clave que revela el corazón del Padre. Así que tenés aquí una, un inicio de ministerio quíntuple para que puedas desarrollar en la semana, puedas repasarlo, ¿sí? Y puedas comprender que los ministerios no simplemente son lugares jerárquicos para aspirar, como muchos piensan, sino que son dones dados por Dios a la iglesia para edificar el cuerpo, y que los que cargan este don tienen la gran responsabilidad de entender toda su contextualización. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase como yo. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana. Bendiciones.